una palabra viene a mí, una palabra de escribir, una palabra viene a mí, una palabra de escribir. Santo, 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 Dios poderoso, santo, santo, Dios poderoso. Una palabra viene a mí, una palabra de escribir, una palabra viene a mí, una palabra de escribir, una palabra. Una palabra viene a mí, una palabra de escribir, una palabra viene a mí, una palabra de escribir. Dios poderoso, santo, santo, Dios poderoso, como tú no hay nadie, eres santo, santo. Dios poderoso, santo, Dios poderoso, único. Soy cambiado por tu santidad, Dios. Elohim, Adonai, Shaddai, santo, único, único Dios, tres veces santo, Señor. Dile como tú no hay nadie, Señor. Es el amansaburros. Y entonces me fui a ver ahí en el Strong cuando habla de elocuencia y me llamó la atención que cuando habla de
que hemos sido enriquecidos, esa iglesia había sido enriquecida en toda palabra. Fíjese que dice que una de las traducciones de toda palabra es razonamiento y una facultad mental de razonamiento. Diga conmigo, facultad mental de razonar. Se crea una iglesia, hermano, que a pesar de todos sus conflictos, Dios los había bendecido de tal manera que les había dado la facultad de razonar efectivamente. ¿Sabe usted que esa facultad es difícil? Hay gente que no razona. Hay gente que no es que no razone, no puede razonar. Son como, perdóneme hermano, aquí no hay ninguno, no vinieron. Son como los burros, aquellos que tienen unas cosas aquí que solo saben caminar para allá, hermano. Y esto es así, es blanco y es blanco y es blanco. Pero la iglesia de Corinto, Dios lo había bendecido de tal manera, la había enriquecido, que le había dado la facultad mental de razonar. Por ejemplo, Jesús un día dijo: si un miembro te es ocasión de caer, ¿qué dijo? Córtatelo. A ver, pregúntale a la que está a su lado: ¿tú tienes problemas con algún miembro de tu cuerpo? Porque el consejo de esta mañana es: córtatelo. Y habrá gente que dirá: córteselo. Córteselo. La Biblia dice que se lo corte y hay que cortar. Y no tienen la facultad mental de razonar. Ahora, entonces yo voy viendo que era una iglesia con tantos problemas que Dios en su misericordia, por eso es que bendigo y alabo a Dios, porque el evangelio, la base, hoy en la mañana eso me venía a la mente, la base del evangelio es el favor inmerecido. En otras palabras, usted y yo estamos en esta onda porque Dios en su gran bondad le plació llamarlo, aunque usted y yo no lo merecemos. Fíjese, cuando Pablo habla a la iglesia, hermano, ellos en la ley habían aprendido a merecer las cosas. Si haces, mereces. Si haces, mereces. Pero cuando Pablo evolucionó en su pensamiento bajo la gracia de Dios, se dio cuenta que los corintios humanamente no merecían nada. Y sin embargo, la gracia de Dios era tan hermosa en esa iglesia que les había enriquecido. Hermano, en otras palabras, no era una iglesia tonta. A mí se me hace que así se llama la final. Porque, perdóneme hermano, hay congregaciones donde sí, de veras, uno se queda asombrado del pensamiento de la gente. Por ejemplo, yo recuerdo una experiencia que me contaron donde una persona, hermano, cometió un error y de repente se reunieron los líderes de la iglesia y dijeron: fulano de tal cometió un error, a ver hermanos, ¿qué piensan ustedes que hacemos? Y un hermano de ellos dijo: hay que disciplinarlo por los siglos de los siglos. Imagínese usted, hermano, ¿en qué mente el pobre hombre no solo disciplina en la tierra, disciplina en el cielo por los siglos de los siglos? Porque así dice la Biblia, por los siglos de los siglos. Y entonces, déjeme llevarle aquí que entonces Pablo dice: yo doy gracias a Dios siempre por ustedes, porque veo la gracia que Dios les ha dado, porque han sido enriquecidos en todo. Versículo 6. Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Y aquí es donde este verso lo he estado meditando y me gusta. Quiero que usted lea el versículo 7. El versículo 7 dice: de manera que nada os falta en ningún don. Póngale cuidado a eso. O sea que Dios en Corinto dijo:
Mire, estos sí que necesitan que los ayude. Como no tienen nada, porque no pueden ni siquiera pensar bien, les voy a tener que dar facultad de razonamiento. Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué dice la Biblia? Entonces, hermano, de repente yo dije, no, Señor, yo sí quiero ser miembro de Corinto. Porque si en Corinto tú vas a vaciar toda tu riqueza y tú vas a darles, ahí dice, de manera que nada, y nada en inglés es nothing, y en hebreo también significa nada. Nada es nada, os falta en ningún don. Ahora, fíjese, voy a leer esta versión porque aquí el pollo está diferente. Dice, eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Ahora tienen, póngale cuidado, ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. La dije yo. Déjeme contarle una historia. Cuando yo era niño, hace algún tiempecito de eso, ahora que estábamos allá con mi primo, estábamos recordando, y se lo voy a contar por razón que para sacarme el clavo. Mi abuela, que Dios la tiene en gloria, nos preparaba a nosotros lo que se conocía como un avío. ¿No saben? ¿Alguien sabe lo que es un avío? ¿Verdad que no? Ignorantes. Bueno, un avío era que mi abuela agarraba una bolsita, nos ponía un huevo duro, un francés con frijolitos, un banano, algo que tomar. Ese era el avío. Entonces nos lo daba a cada uno y nosotros nos íbamos de día de campo, los primos. Y entonces mi tío tenía un terreno como a unos 8 kilómetros de la casa. Y entonces vamos a ir a ver el terreno porque hay que hacer algo en la vida. Bueno, así que los 4 primos que estábamos en una edad como de unos 9, 10 años, nos mandaron a ver el terreno. Y mi abuela nos dio nuestro avío. Salimos como tipo 7 de la mañana, bien desayunados, hermano. De repente llegamos bueno, ese avío era el almuerzo, era la comida de las 12. Entonces llegamos al terreno, vimos el terreno, vimos que todo estaba bien, jugamos un poco, descansamos un poco, no teníamos reloj. De repente vimos el sol, como que ya son las 12, mucha. Almorcemos. Sí, ¿verdad? Sí, hasta yo me recuerdo que allá en aquellos lugares había un molino que sonaba un pito a las 12. Salían los empleados a trabajar y hasta yo como que oí el pito del molino. Y entonces, bueno, sacamos la bolsita, comimos y toda la cosa, nos descansamos un poco y bueno, yo creo como que ya son las 3 de la tarde, ¿verdad? Es bueno que regresemos. Y vamos de regreso. ¿Sabe a qué hora llegamos a la casa? A las 11. Desayunados, almorzados pero le cuento esto porque íbamos bien abastecidos. O sea, no íbamos a pasar necesidad. Mi abuela había puesto lo necesario para que nuestra travesía y nuestra comisión se realizara. Si una mujer puede hacer eso con un nieto, mire, a Dios, dijo la iglesia, le voy a dar todos los dones necesarios para la travesía. Mire, por eso bendigo y alabo el nombre de nuestro Señor, porque aquí dice, escuche bien, dice: ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan. Ahora yo le pregunto algo: ¿a usted le gustaría ser miembro de la iglesia de Corinto? Pues ahí habían problemas usted. Ahí le bajaban la vieja al papá. Ahí se veía que en los tribunales.
Algunos se emborrachaban, pero lo tremendo es la gracia de Dios. Les había dado, hermano, todos los dones necesarios. Escúcheme bien esto. Todos los dones son todos los dones. Eso quiere decir que en Corinto habían apóstoles, habían profetas, habían maestros, habían evangelistas, habían pastores, habían dones de sanidad, habían dones de milagro, habían dones de lenguas, había don de servicio, había de todo. ¿Sabe por qué me gusta a mí tanto los Estados Unidos? A ver, pregúntele a que lado, ¿por qué te gustan los Estados Unidos? ¿Sabe por qué me gusta a mí? Porque aquí hay de todo, hermano. De todo. Y usted quiere, lo que usted busque lo encuentra aquí. Yo he estado en lugares, hermano, donde no hay nada. Yo he estado en países, hermano, donde uno extraña. Ay, fíjese, he estado en lugares donde no hay ni de comer, hermano. Miren, no estoy hablando mal de Latinoamérica, voy a hablar mal de Europa, porque no hay ningún europeo aquí, ¿verdad? Y si hay alguno, perdóneme. ¿Usted ha comido pizza en Italia? Mire, hermano, así es el pan. Parecen hostias, hermano. En serio. Así de este grueso, mire usted. Uno se queda con hambre, usted. ¿Pero ha visto el grueso del pan de la pizza norteamericana? No me diga que se queda con hambre con una hawaiana ahí, Supreme, hermano. Aquí hay de todo. La iglesia de Corinto, por eso me fascinó, porque de pronto Pablo, hermano, dice: yo siempre doy gracias a Dios por ustedes. Yo siempre, mire, cuando tú ves que Dios bendice a un hermano, ¿qué es lo que tú piensas? ¿O qué es lo que tú dices? Algún negocio turbio tiene metido en algo estará. O tú dices: qué lindo que Dios bendijo a fíjese que es bravo, peleonero, pues Dios lo bendiga, qué bonito. Cuando tú ves que alguien recibe algo de Dios inmerecidamente. Por eso, hermano, cuando yo vi esto dije: Señor, no, este evangelio es el evangelio que Pablo pudo enfocar correctamente, porque la gente piensa que Dios, oiga bien, la gente piensa que Dios le da a uno porque uno merece. Dice: no, es que usted merece. Sí, merezco una paliza. Pero en la gracia de Dios, hermano, porque con amor eterno Dios nos ha amado y Dios sabe la necesidad que tenemos. Mire, si Dios va a llevarnos a la perfección, el que comenzó la obra la perfeccionará en nosotros. Pero en el proceso Dios sabe, posiblemente usted no necesite oxígeno, pero yo sí. Posiblemente usted no necesita cuidado intensivo, pero yo sí. Posiblemente usted no necesita muletas, pero yo sí. Entonces Dios me va a dar a mí oxígeno, cuidado intensivo, muletas, porque el que comenzó la obra dice: tú necesitas más porque voy a perfeccionar esa obra en ti. Cuando yo vi esto le dije: Señor, yo quiero ser de esta iglesia necesitada. Hermano, a veces déjeme decirle, ¿cuántos estamos enfermos? Que estamos enfermos. Señor, da dones de sanidad. No al pastor, porque yo me recuerdo que un día yo estaba orando al Señor: Señor, dame los dones, dámelos todos, dame los dones. Orando. Y de repente el cielo se abrió y me dijo: paciencia. No por profecía, paciencia. Dije yo: aleluya, Señor, gracias. Llevo 35 años de paciencia. Después
Después, cuando ya era pastor, empecé a decirle: Señor, mira, ya llevo 8 o 10 años de paciencia. Padre, tú me hablaste, tú me dijiste, fue tu voz la que yo oí. Señor, dame los dones. Y me habló otra vez y me dijo: te los doy, pero no a ti, sino al pueblo que ministras. Y entonces dije: Señor, qué de asombrero, Padre Santo. Yo me fajo orando, pidiendo, y tú se los vas a dar a los que ni siquiera los desean. A ver, tócale el hombro que está a su lado y dile: hay una gracia para ti que Dios tiene, que tal vez no la mereces. No, tal vez no la mereces, pero en el enfoque divino dice: le voy a dar palabra, le voy a dar conocimiento, le voy a dar sanidad, le voy a dar milagro. Pero oiga, no porque seas merecedor, sino porque lo necesitamos. Hermano, el pueblo sin visión, ¿qué dice? Bueno, entonces necesitamos que Dios dé visiones. Ay, pero Señor, dame visión. Sí, pero no a ti. Y tal vez se las da al miope, hermano. Y aquel que ni mira: ay, tuve una visión. Y uno dice: Señor, pero si ni mira. Estamos enfrente de la gracia y la misericordia de un Dios que dice: con amor eterno te he amado. Entonces fíjese que Pablo dice ahí, y esto me gustó: ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿No le parece fantástico eso, hermano? Mire, ¿sabe por qué me gusta a mí vivir en Estados Unidos? Por muchas razones, pero una de ellas es que cuando aquí hacen algo, hermano, ponen todas las herramientas para hacerlo. ¿Sí? Todas las herramientas. Eso es fantástico. Los constructores aquí, por ejemplo, van, hermano, valga el comercial, van a Home Depot. Hermano, ahí encuentran todas las herramientas para construir. Vaya a ver a nuestros pueblos cómo construyen. Hay que abrir una zanja aquí con un palo, con el palo, hermano. Y el pobre hombre suda y suda y suda, porque no tienen todas las herramientas. Nosotros estamos delante de un Dios que nos ha dado la gracia, y en la gracia nos da los dones. Pero no solo nos da uno o dos, nos da todos los dones que necesitamos para el peregrinaje. Por favor, voltee a que está a su lado y dígale: tú puedes ser uno de esos dones que yo necesito. Sobre todo si usted está soltera, y el que está al lado también, dígale: de repente tú eres un don que yo necesito. ¿Qué don necesitas? A don Juan. Ahora, vamos al punto este. Porque lo que le quiero dejar yo a usted, hermano, es un pensamiento de madurez. De repente, ellos, la iglesia, hermano, la iglesia tenía todos los dones espirituales. Diga conmigo: todos los dones espirituales. Una vez más, todos los dones espirituales. Pero empezó a pasar un fenómeno de dificultad. Y es que empezaron a pelearse por los dones. Y unos decían: nosotros somos de Pablo, nosotros somos de Cefas, nosotros somos de Apolos. Lo que voy a decir me puede costar más crítica y más censura. ¿Sabe que a veces las coberturas, lo que hemos hecho es dividir la iglesia?
Porque nosotros somos de asambleas, nosotros bautistas, nosotros de llamada final, nosotros de tal cosa. Y no nos hemos dado cuenta que cuando Pablo dice tienen todos los dones, dice sea Pablo. Agradecemos su amable sintonía. Si desea más información, puede hacerlo escribiendo a la dirección que aparece en pantalla o visítenos vía internet a llamadafinal.com. De parte de los ministerios Llamada Final y nuestro apóstol Otto René Azurdia, deseamos que su vida sea llena de bendiciones. Y recuerde que estamos predicando el Evangelio con una llamada final.